esa tensión que uno tenía fue disminuyendo hasta que prácticamente uno queda en el anonimato. Hasta yo mismo me desconocía, nunca me había contado las costillas. Hacernos bien mutuamente, ¿no? Porque nosotros solemos decir que no, para un veterano no hay nada mejor que otro veterano. Mi nombre es Roque Luján Arrieta, pertenecía al regimiento 3 de La Tablada, hice el servicio militar en el año 82. Soy ex soldado clase 63. Estuve, como dije, en el año 82 en el regimiento, tuve un mes de instrucción en el Vivac y el 11 de abril marchamos hacia Malvinas. El mismo 2 de abril nos notifican que se habían recuperado las islas, que debíamos sentirnos orgullosos de eso, que debíamos acompañar y ser mejores personas y mejores soldados por lo que había sucedido. Y nosotros lejos de pensar de que, yo, mejor dicho, lejos de pensar de que podía llegar a participar, 9 días después iba a estar en las islas. Después de esa terapia o de esa presión psicológica que tuvimos los clases 63 para forzarnos a ser voluntarios para poder ir, después que nos traen al cuartel, mi madre, que ya era de dominio público, que con todo el lío que había, la conmoción que había en la sociedad, mi madre se acercaba al cuartel y me hacía llamar con compañeros que estaban en la guardia y demás, y así, de esa manera fue la comunicación más directa que tenía yo con ella, porque por teléfono no, porque no teníamos teléfono. A mí me eligen por ser el segundo más robusto de la compañía, y como la placa base de mortero es muy pesada, entonces les parecía que yo podía ser la persona indicada para hacerlo. Me hicieron practicar para hacer ese ejercicio con la placa base y estuve enlistado 1 día y medio en el cuartel. Entonces paso a cargar municiones. Me dejan de lado y paso a cargar municiones. Y después de mediodía más o menos, se acerca el jefe de la compañía y nos dice que empieza a señalar a diferentes compañeros, también a mí, y ahí fui enlistado como conductor, con una 9 milímetros y 2 cargadores. Ese fue mi armamento y designado como conductor. O sea, yo iba a manejar un vehículo teóricamente. Y ahí me vuelvo a enlistar, y ahí yo había comunicado a mi madre que iba a ir. Después le comunico que no iba a ir, después le vuelvo a comunicar que voy a ir, después le digo que nos dicen que vamos a salir a las 2 de la mañana de Tablada. Mi madre no tuvo la oportunidad de verme. Así fue como se decidió mi partida hacia Malvinas, ¿no? Esos 2 días de preparación hasta que nos embarcan, era inventar cantitos como si fuesen el fútbol, uno tras otro. Uno sentía tristeza al momento que se relacionaba con los padres, pero después era mucha euforia, ir cantando, sí, vamos, los vamos a sacar corriendo, o sea, positivo 100%, 100%. Y toda la novedad que significaba con 18, 19 años,
ir en avión. Yo había tenido la oportunidad de hacerlo ya, pero había compañeros que no, o sea, era todo, a partir de que salimos de acá de Tablada, todo era nuevo, era una sensación tras otra. En 2 aviones de Aerolíneas Argentinas, en Río Gallego hacemos el transbordo, ahí nos dan una especie de refrigerio, ahí nos dicen ahí nos ponen al tanto a dónde íbamos, porque de antemano no sabíamos a dónde íbamos. Nos dan un gorro, guantes, que no eran los adecuados, pero nos dan guantes y nos dicen que marchábamos a la recuperación se había recuperado las islas y que nosotros íbamos a protegerla. Y cuando aterriza el avión eran unas expectativas enormes y ahí empezó a palpitar el corazón de uno porque se mezclaba esa euforia de como que uno iba a un evento de lo más importante y también cuando empezó a ver toda esa movida que había, todo lo que se trasladaba, tanques, aviones, nosotros empezar a marchar y empezar a tener imágenes de lo que uno veía en las películas, los soldados que marchaban y comenzamos y se comenzaron los gritos que no coincidían las órdenes, que nos colocaban en un lado, que nos colocaban en otro, y uno empezaba ahí, si bien no llegaba a hacer lo que fue los días posteriores, ¿no? Pero sí daba una sensación bastante rara. Si uno no hace tal cosa, lo van a matar. Y bueno, que me mate. O sea, si uno tuve la oportunidad de negarme a una guardia en el sector en que yo estaba, porque me daba lo mismo. Esto digo, ya ha pasado el mes y medio, ¿no? De estar ahí. O sea, decir que sí, que tomaba la guardia y no lo hice. Y me quedé recostado en mi pozo porque me daba lo mismo, ¿no? De desembarcar los ingleses por nuestro lado no estaríamos hablando ahora, porque con la precariedad en la que nos encontrábamos era horrorosa. ¿Qué podía hacer yo con mi pistola? En una primera línea. Pero como tenía muy buena relación con el cabo primero, que estaba a cargo del segundo grupo, él, porque era muy vago, me dice, el primer día que llegamos a la isla, después de marchar y marchar toda una tarde hasta ubicarnos, me saca de la marcha del pelotón y me cambia la 9 milímetros que yo llevaba con sus cargadores por un FAL. Pero yo tuve el fusil hasta que se lo entregué a los ingleses después de la rendición. O sea, jamás volví a dárselo. En la parte que yo viví, siempre hago la misma comparación, vivíamos como vive un perro, por ejemplo, en cuanto a los hábitos, ¿no? En la forma en que duerme un animal. Duerme 2 horas, duerme 1 hora, se levanta. Las noches eran así, nos reclinábamos uno contra otro, recostábamos el cuerpo uno contra otro porque en el pozo entrábamos sentados. Y dormíamos de esa manera, o dormitábamos, porque uno se movía y nos movíamos los otros. Salíamos, fumábamos, al principio se fumaba, después ya no se fumaba. Al principio podíamos escuchar música o sintonizábamos una emisora, después ya no se podía encender más. Era hacer juegos, daba lo mismo que sea la noche el día porque no cambiaba, pues también dormitábamos de día, así como te decía, como dormita un animal, que dormita 1 hora y se despierta.
lloré un montón el día que recibo mi primera carta, porque la recibo el 1 de mayo, creo que fue. Era cada día y medio, 2 días, nos gritaban que había cartas, entonces todos nos juntábamos en un lugar, en una parte media elevada. Y yo concurría y se entregaban cartas, pilas de cartas, y la mía no, y yo no tenía carta. Y volvía con una tristeza, que el recordarlo me hace sentir esa tristeza. Y ya me emocioné cuando la recibí, pero cuando la leí me mató, porque dije, no es de mi mamá, esta la escribieron esto, gritaba yo. Me acuerdo sentado en una piedra, lamentarme, llorar y llorar y llorar y llorar, porque decía, no, carta no es de mi vieja, no, para mí no era. No era. Y me saqué ese entripado cuando volví recién. Cuando regresé, que le comento a ella, le digo, esta carta así, le muestro y le digo, pues las cartas regresaron conmigo. Cuando la empiezo a encripar, ¿por qué? Que esto no lo escribiste vos, no, esto no era así. Me decía, sí, lo que pasa es que estaba en tal lado haciendo no sé qué cosa y decían que le podían mandar carta a los soldados de Malvinas, entonces agarré y te escribí rápido así. Pero resultó ser que esa carta, que a mí me llega como mi primera carta, fue enviada en el 5º, 6º lugar. O sea, ella ya había mandado una serie de cartas antes de esa. Pero sin embargo a mí me llega esa carta como primera carta. O sea, yo estuve con esa incertidumbre, ese desconcierto. Todo el tiempo que estuve yo allá me quedó picando, como quien dice, ¿no? Hasta que volví. La rendición fue una mezcla de sensaciones, porque a medida que transcurrió el conflicto, nosotros pasamos desde la euforia de la partida, la euforia como si fuésemos a jugar, a tener un evento deportivo importante, en la cual representábamos al país. En principio era esa sensación, en el transcurso de los días, esa adrenalina comienza a descender hasta que pasamos a vivir como solemos decir nosotros, ¿no? Una vez que estamos en el baile, bailamos y después ya nos daba lo mismo, ya la mente, la rutina hacía que uno ya esté con un bajón bastante importante. Entonces, en mi caso tuve días que me decían, levantate porque te mato, y me daba lo mismo, no me levantaba. Tuvimos con mis compañeros de grupo, tuvimos esa situación en un par de oportunidades. Entonces cuando se da la rendición, el 14 de junio a la mañana, a nosotros nos empiezan, antes de que nos demos cuenta que se había dado la rendición, nosotros retrocedemos del Monte Dos Hermanas, que es a donde nosotros habíamos llegado, y nos concentran a todos en el pueblo, y era como cuando uno está o sea, en el pueblo no había un lugar que quepa una persona más, era sobre las veredas, las calles, todo del centro del pueblo, del puerto. Todos nos habían juntado ahí nos damos cuenta porque empezaron a pasar aviones, empezaron a pasar helicópteros colgando la bandera inglesa. Entre 4 helicópteros colgaban una bandera enorme, una sirena. Había suboficiales, cabo primero, uno en particular que me acuerdo que nos puteaba, nos decía, nos reputeaba y nos maldecía que por culpa de nosotros habíamos perdido la guerra. Por ustedes, milicos de mierda, perdimos la guerra. Y lloraba él y nosotros, yo pensaba en que volvía, o sea, yo lloraba porque volvía, lloraba por lo que habíamos vivido, porque perdimos, porque también llorábamos por eso.
las primeras semanas era mucha euforia. La gente, nosotros desde el momento en que llegamos a Campo de Mayo, la gente estaba toda agolpada en los cuarteles, nos abuchaba como si fuésemos la selección cuando regresa después de un buen campeonato. Bueno, una cosa así, eso en cuanto hacía lo popular, ¿no? Después el traslado de Campo de Mayo para el Regimiento 3, al cual yo pertenecía, fue una cosa de locos porque nos trasladaron en colectivos particulares. Y desde que salimos de Campo de Mayo hasta que llegamos al Regimiento 3, la gente se había agolpado sobre Camino de Cintura principalmente y no nos dejaba llegar. Es más, tuvimos que bajarnos del colectivo en la rotonda de Tablada y de ahí avanzar caminando porque no podían avanzar los colectivos de la cantidad de gente que había, ¿no? En cuanto al afecto, a la demostración, ese primer día fue espectacular, espectacular. Encuentro con la familia, con los seres queridos, era prácticamente llorar a diario. La gente, todo el que lo conocía a uno, cada vez que lo veía, a mí me decían: Roque, vení, vamos a comer. Encima que yo había bajado 35 kilos en ese lapso, entonces hasta yo mismo me desconocía, nunca me había contado las costillas, me podía mirar y me miraba las costillas, y eso no me había pasado nunca, hasta eso era tema de risa. Y después caminar por el barrio era toda euforia, la gente pasaba por las veredas de los vecinos y todo: vení, Roque, vamos a comer asado. Todos te querían dar comida porque se sabía que la habíamos pasado tan mal, aparte que el que me veía a mí realmente notaba ese cambio. Esa tensión que uno tenía fue disminuyendo hasta que prácticamente uno queda en el anonimato y vuelve a tener, hablando en mi caso, ¿no? Y vuelve a tener la rutina que tenía anteriormente, antes de haber ido a Malvinas, empezar a buscar trabajo. En esa época las empresas Entel y Segua contrataron muchos de mis compañeros. Es más, hay muchos que en la actualidad están trabajando, pero era una de las empresas que más aceptaban a mis compañeros. Muchos, yo no lo viví, pero muchos de mis compañeros han ido a buscar trabajo y de una manera u otra era como que se sacaban el problema encima porque nos tildaban de loquitos de la guerra. Yo fui al taller mecánico donde trabajaba desde los 16 años. Fui a ver si había trabajo y me dijeron que sí, que cuánto quería ganar. Y bueno, le dije, ¿no? Era muy poca plata lo que en ese momento. Y comencé a trabajar y ese fue mi oficio. Fui mecánico en el servicio militar, también fui mecánico. Y fui mecánico hasta el año 2009 más o menos. Después, bueno, trabajo que me ha dado muchas satisfacciones, un trabajo que demanda mucha atención de uno. El trabajo era mi refugio, ese tipo de trabajo, ¿no?
si bien yo bastante ducho en resolver muchas situaciones, hacer otros trabajos, pero el trabajo en la mecánica era lo que me gustaba y me tenía ocupado mentalmente, como quien dice, no era mi refugio. Y mi trabajo es, se puede decir, de lo mejor en el sentido de tranquilidad, en el sentido del compañerismo, del respeto mutuo que existe, del respeto que se tiene con respecto a lo que es Malvinas y de gente que participó como yo. Lo hacen sentir a uno digno. Yo hace 6 años que estoy en este establecimiento y hace 5 que soy cocinero. Y la verdad que de ser mecánico tanta cantidad de años y después pasar a ser cocinero de un jardín de infantes, y si uno lo piensa, el cambio no sé, me parece medio loco, pero bueno, la verdad que es una de las cosas, lo que retribuyen los chicos es algo que uno para saber lo que es, lo tiene que vivir, ¿no? Chicos chiquitos que vienen 3 años, se me paran en la puerta y me dicen, ¿qué vamos a comer? O ¿cuánto falta para la comida? ¿Viste? Y que vengan y que te digan, uy, qué rico, y que vayas a las salas a llevarles las cosas, y que te canten, y que está rica la comida. O sea, uno sabe, está seguro de lo que ellos devuelven, es absolutamente sincero, ¿no? Cada expresión, sea la que sea, sabemos que es absolutamente sincero. Y eso es lo que uno siente, no tiene contra, como dicen. Yo quisiera, si tuviese que ir en días después, a la edad, a los 50, tuviese que volver, y mitad de mí es sí, y la mitad de mí es no, por lo que uno se ha sensibilizado, por los afectos, por los hijos, por todo lo que uno ha cosechado, ¿no? En cuanto a lo familiar, que es a lo que uno se aferra. Y la otra parte sí, porque por lo que viví, por lo que te decía por lo que había sentido, que había perdido. El compañerismo, por ahí es algo que uno ha ganado con esto, ¿no? El aferrarse al camarada, será porque yo me junto 4 días en la semana con mis compañeros, por reuniones, por jugar al fútbol, por jugar al pádel, por concentrarnos en el centro, por asados, por lo que sea. Yo creo que es lo único que nos queda, contenernos entre nosotros, porque tenemos altibajos en cuanto a lo emocional. Tenemos altibajos, un día le toca a uno, un día le toca a otro. Entonces, mi consejo sería a mis compañeros, a las personas que quiero, que no bajen los brazos, no bajen los brazos y que sigamos para adelante como hemos estado siempre.